Vamos esta mañana a continuar en la enseñanza número 3 del tema La Biblia y la música. Hoy el tema podemos titularlo Rock cristiano, así como con signo de interrogación, rock cristiano. Vamos a leer Isaías 5:20. Isaías 5:20 es un texto muy conocido que dice así: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto dice la palabra de Dios ahí en Isaías 5:20. Durante las pasadas 2 semanas quiero ponernos en contexto por quienes no han dado seguimiento, pero quiero ponerlos en contexto que hemos estado viendo un principio fundamental en la palabra de Dios para el cristiano. Y ese principio está en Efesios 5:10, y es que el cristiano debe comprobar, buscar, examinar ¿qué? Lo que es agradable al Señor. La vida del cristiano en eso consiste, necesitamos buscar, comprobar eso que vas a hacer, decidir, hacer, escuchar, ver. El cristiano busca cada día agradar al Señor en todo lo que hacemos. Entonces, como cristianos, necesitamos tener la firme convicción de que si algo no agrada al Señor, no lo hago, no lo veo, no lo escucho, no participo. En ese sentido, el cristiano debe ser radical. Eso no es legalismo, eso es querer agradar al Señor en todo. Y el cristiano debe ser firme en sus convicciones, y entre más crecemos y maduramos, tendremos mayor claridad de lo bueno y de lo malo, y seamos firmes en nuestras convicciones en la palabra para rechazar lo que no agrada a Dios. Por ejemplo, un joven en la preparatoria o en la secundaria o en la universidad llegan y le ofrecen un cigarro. Ese joven, si ama al Señor, si ha nacido de nuevo, si quiere agradar a Dios, le va a decir, ¿sabes qué? No lo acepto porque quiero agradar a Dios. Incluso esa es una puerta maravillosa para compartir el Evangelio. Y ahí comienzas a compartirle, mira, yo soy cristiano, he nacido de nuevo, y comienzas a compartir dentro de tu firmeza y convicción radical de que quieres agradar a Dios, aprovechas para compartir el Evangelio. Entonces el cristiano va, claramente, si algo no agrada a Dios, debe de rechazarlo, no aceptarlo, no hacerlo, no participar, porque queremos agradar al Señor. Y vimos que para agradar al Señor necesitamos discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y es la palabra de Dios la que nos da discernimiento. Entre más conocemos de la palabra de Dios, estudiamos su palabra, meditamos la palabra, más crecemos y maduramos y tenemos discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Dice Hebreos 5:14, que ya leímos hace un par de semanas, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿qué dice? En el discernimiento del bien y del mal. Solo la palabra de Dios nos da esa madurez, ese discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo delante de Dios. El bien, ¿dónde tiene su origen, hermanos? ¿En quién tiene su origen? El bien, lo bueno. ¿En quién? En Dios. ¿Y lo malo? En Satanás, en el diablo. Hace un tiempo, hace algunos años, compartimos una predicación sobre, si no mal recuerdo, sobre cristiano de verdad, y ahí explicábamos Ezequiel 28:15, que habla de cómo Satanás fue el primer ser que cometió maldad. Dice Ezequiel 28:15, no lo vamos a estudiar, pero dice, está hablando de Satanás, es una escena antes de la creación, no estábamos nosotros, y dice Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que, ¿qué dice ahí? Se halló en ti maldad. Este pasaje habla de Satanás. Esta palabra maldad
o esta palabra halló significa que se descubrió, que salió, es decir, que por primera vez el primer personaje en el que hubo maldad, ¿quién fue? Satanás. Pues el origen del bien es Dios, de la maldad es Satanás. Y Satanás, dice Juan 10:10, que no vino sino para matar, robar y destruir. Y constantemente, la Biblia lo llama el tentador, nos va a tentar a hacer lo malo, a hacer lo que no agrada a Dios. Esa es su tarea. ¿Y cómo discernimos si algo es bueno o malo, si algo tiene su origen en Dios o en Satanás? Gracias a la palabra de Dios que nos da discernimiento. Entre más venimos a la palabra de Dios, más discernimos, somos claros. De pronto estás escuchando, no sé, una predicación y viene el discernimiento y dices, eso no es de Dios, eso que dijo es una herejía. Y no estoy hablando de pequeños errores, o sea, de pronto a mí me ha pasado que cito un versículo por otro, Juan 10:10 y era Juan 10:11. Digo, eso no es una herejía, eso es una falla de la memoria porque los años no pasan en balde. Pero hablamos de que el cristiano tiene ejercitado el discernimiento, entiendes qué está bien y qué está mal delante de Dios. ¿Y qué es lo que le falta, mis hermanos, a gran parte de la iglesia de nuestro tiempo? Discernimiento de lo bueno y de lo malo. Justamente por falta de enseñanza de la palabra de Dios, de la sana doctrina. En el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesús, recordarán que alguna vez vimos este tema, da un mensaje a 7 iglesias en Apocalipsis. ¿Cuántos han leído Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Es un mensaje de Cristo a 7 iglesias de Apocalipsis. Y el último mensaje es a la iglesia ¿de dónde? La Odisea. ¿Cómo se llama esa iglesia o cómo le solemos llamar? La iglesia tibia. Ese mensaje a la iglesia de la Odisea, cuando uno estudia la palabra de Dios, fue una iglesia que efectivamente existió en ese tiempo. Pero es un mensaje profético de cómo se encontraría la iglesia antes de la venida de Jesucristo. Una iglesia tibia. Déjenme leerles un poquito de cómo estaba esta iglesia para que estemos en el entendido. Apocalipsis 3:14. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es él? Jesucristo. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué dice ahí? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué dice ahí? Ciego y desnudo. Dentro de las varias características de la iglesia del último tiempo, de esta iglesia de la Odisea, es que es una iglesia ciega, que no sabe distinguir del bien y del mal. Esa es la iglesia de nuestro tiempo. De ahí que gran parte de la iglesia de repente te acepta a cualquier predicador solo porque trae una Biblia y dicen, pero si dijo pasajes de la Biblia y está diciendo un montón de herejías y tiene todas las características de un lobo rapaz que se viste con piel de oveja, y la gente dice, pero usó su Biblia, y no tienen discernimiento porque están ciegos, porque la palabra de Dios no mora abundantemente en ellos, no tienen discernimiento. Y terminan aceptando casi cualquier doctrina solo porque el predicador usa la Biblia, y terminan aceptando casi cualquier música solo porque la letra es aparentemente cristiana. Por eso hoy la iglesia está llena, la iglesia tibia, la iglesia ciega está llena de pastores y líderes que están ciegos y que están guiando a otros ciegos, como Cristo se lo dijo hablando de los fariseos en Mateo 15:14. Fíjense lo que dijo: dejadlos. Está hablando de los fariseos que conocían de la Biblia y del Antiguo Testamento, pero ni lo vivían, ni tenían un entendimiento, ni tenían un discernimiento. Dice, dejadlos, son ciegos. ¿Qué dice ahí? Guías de ciegos.
Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tan mal el guía de ciego como el ciego que lo sigue. El que sigue a un ciego, el que sigue a un falso profeta, no es una víctima, es un cómplice. Guías de ciego, dijo el Señor. Y como guías de ciego, es gente que conoce algo de las Escrituras, pero nunca se comprometen claramente con la verdad de la palabra de Dios. Ese es el tiempo de la iglesia que estamos viviendo. Predicadores, líderes tibios, ciegos, carnales, que no se comprometen a predicar las verdades de la palabra de Dios. Por eso, en estos 2 últimos años, en Estados Unidos han comenzado una serie de leyes contra a favor del homosexualismo, y comienzan a entrevistar a pastores. Les menciono de los famosos, pero han entrevistado a varios, como Joel Osteen, una de las iglesias en Estados Unidos más grandes, supuestamente cristiana, Rick Warren. Hay otro pastor en Australia, pero que también tiene sede en Estados Unidos, que es una de las iglesias de mayor movimiento, que se llama Hillsong. De ahí por ahí hay un grupo que también tiene toda esta música apóstata de la que vamos a hablar más adelante, no esta semana. Pero les preguntaron abiertamente, con televisión, con micrófono en mano, ¿qué piensa de la homosexualidad? Y los 3, que son líderes muy famosos, Rick Warren, a lo mejor alguno hasta tiene por ahí su libro que tiene un montón de citas bíblicas, pero también tiene un montón de verdades a medias y de desviaciones. Y les preguntaron qué piensan de la homosexualidad, y desviaron la respuesta y le dieron vuelta y no dijeron con claridad: la Biblia dice que es pecado, que un homosexual necesita arrepentirse y Dios lo puede perdonar. No se atrevieron a decirlo, porque hoy en Estados Unidos, y quizás pronto suceda en México, están encarcelando a quienes hablan abiertamente en contra del pecado, de homosexualismo, de lesbianismo, y ahí están instituciones del Estado que se van a dedicar a ver que si la discriminación, y a lo mejor esta predicación alguien la puede agarrar y hasta la cárcel puede ir un pastor por hablarlo con claridad. Pero como son tibios, como son ciegos, no se comprometen con la verdad de la palabra de Dios. Y así como hay líderes y pastores ciegos, mediocres, tibios, así hay mucha gente dentro de las iglesias, mis hermanos, como los de la Odisea, que no comparten el evangelio, que no se comprometen con la verdad, que no son capaces de ser luz en medio de las tinieblas en su escuela, que si el maestro está hablando y diciendo que Cristo no existió, que fue un buen maestro, que fue un filósofo, y que no se levante nadie a decirle a esa persona que Jesucristo es el que vino a morir por sus pecados y que necesitan arrepentirse, la gente no se atreve. Mucha gente de las iglesias no se atreve a predicar el evangelio, a pararse en donde estés y decirles: Cristo es la respuesta, necesitas arrepentirte, llamarle a la gente que conoces al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. La iglesia misma se ha vuelto tibia, mediocre, ciega. No se atreve a compartir el evangelio porque no quiere problemas con el vecino, porque no quiere problemas con la familia. Ay, ¿cómo le voy a decir a mis alumnos? Ay, ¿cómo les voy a decir a mis compañeros? ¿Qué van a pensar? Que estoy haciendo proselitismo. Predica, dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Hay hermanos que dicen: es que este no es el tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué sabes tú que la persona que tienes al lado es la última oportunidad para que escuche el mensaje del evangelio? Y hay cristianos mediocres, y los hay por todos lados, porque es el tiempo de la Odisea. La iglesia tibia, la iglesia que dice la palabra de Dios, está ciega, sin discernimiento. Cristianos que son unos afuera y otros adentro. Aquí, amén, hermano, aleluya. A menos que ya pasemos conviviendo bastante rato, como ayer que batallamos aquí con esta estructura, de repente pues sale nuestro carácter y circunstancias, pero cristianos que seamos cristianos firmes de convicción, que aman al Señor, que predican la palabra de Dios, que quieren vivir, porque finalmente dice Filipenses 2:13, fíjense lo que sucede en un verdadero hijo de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios opera, esa palabra produce significa Dios opera, Dios obra para que tú quieras hacer lo que agrada a Dios.
Pero no solo eso, te da la capacidad y la gracia para que lo hagas. Lo único que necesita es nuestra voluntad. Es lo único que Él no viola. Pero sin Él no podríamos. Él pone el querer. Quiero agradar a Dios. Quiero compartir la palabra. Esto no lo quiero ver porque no agrada a Dios. No quiero hacerlo. Dios lo pone en ti. Dios opera en ti como nacido de nuevo para que vivamos la vida que Él nos manda en su palabra. Pero hoy, como hay un cristianismo tibio, ciego, mediocre, de repente ves cristianos y te dicen, ay, esa música pues sí es cristiana, no seas tan exagerado, es que tú eres un fariseo, es que tú ya estás viejito, es que esa música pues está bonita, mira, tiene letra cristiana, y no comprueban si es agradable a Dios, solo porque les agrada a su carne. Y sucede no solo en el área de la música, sucede en muchas áreas de nuestra vida, pero al rato vas a ver cristianos, un tequilita pues no lo echamos, y una canita al aire pues no pasa nada, y dice Pablo que esos son los que abusan de la gracia, que en realidad no han nacido de nuevo. Romanos 6 dice, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero el asunto es que la iglesia ha perdido la brújula, porque no ha venido a la palabra de Dios. Por eso Isaías 5:20 dice con toda claridad, Isaías 5:20, ay, fíjense cómo empieza este versículo, ay, ¿qué significa ay? Es un ay que significa sufrimiento, dolor. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso hoy iglesias, mis hermanos, parecen más clubes de entretenimiento, clubes sociales, que iglesias donde se predica la palabra de Dios. Hay gente que está animada por ir a su iglesia porque los van a entretener, porque a ver ahora con qué show nos sale el pastor, o ahora a ver qué otra actividad, y están llenas de actividades, pero poca palabra de Dios o casi nada. Parecen clubes sociales, mis hermanos. Yo conozco iglesias así, hermanos, que me dicen, de verdad, hermano, no sabe, allá la palabra de Dios no se predica, o se predica muy poco y torcido, pero tenemos un montón de actividades, los lunes de jóvenes, los martes la femenil, los miércoles la varonil, los jueves la chismenil, y cada día tienen una actividad, pero tú ves de la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, buscando agradar a Dios, hay poco. Por eso, cuando de repente viene un pastor y les exhorta y mira, arrepiéntete, mira hermano, eso es pecado, mira, tienes que dejar eso, si no te arrepientes, dice la palabra de Dios, vas a perecer. Entonces la gente se enoja, no, pues si yo vine a la iglesia, así me decía una persona un día, me dijo, pastor, yo vine a la iglesia a que me motiven. Le dije, pues para eso está ¿cómo se llama ese motivador de la tele? Que luego lo contratan las empresas. Hay muchos motivadores que yo me acuerdo cuando trabajaba en el banco nos llevaban motivadores profesionales, que ya después los vi bien y los comparé con los de enlace y se parecen mucho. Se parecen mucho, pero nos llevaban y salías bien motivado, pero eso es una motivación meramente carnal, porque lo que el Señor no hace no es motivarnos, nos cambia por dentro, nos hace nuevas criaturas y nos da su gracia y la capacidad de vivir como Él quiere. Entonces en la iglesia no estamos para motivarlos, estamos para predicarles la palabra que exhorta, que instruye, que también consuela. Pero la palabra de Dios es muy clara. ¿Cuál es la función de un pastor? ¿Se acuerdan cuando vimos la iglesia bíblica? ¿Qué le decía Pablo al pastor Timoteo? Vamos a ver solo 2 versículos para establecer una verdad y ahorita entramos con el rock cristiano. Segundo de Timoteo 4:2. Dice la palabra de Dios. Pablo le dice al pastor Timoteo lo que debe de hacer. Que prediques, ¿qué dice? La palabra. ¿Qué debe hacer un pastor? Predicar la palabra. No debe dedicarse a darse su testirollo, no debe dedicarse a contar sus aventuras, ni sus chistes, ni qué hizo la semana pasada, ni cuándo empezó. El pastor debe dedicarse a predicar ¿qué? La palabra de Dios. No debe dedicarse a organizar eventos ni andar viendo cómo entretiene la iglesia. El pastor tiene una responsabilidad, predica la palabra. Ahora, ¿qué dice ahí? Que instes. Esta palabra instar es bien interesante en el griego porque significa estar sobre algo.
O sea, predica la palabra, estate siempre sobre ese punto. Predica la palabra, predica la palabra. Por eso le dice, insta, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Pero luego vean que dice, redarguye, y luego que dice, reprende, reprende. Esta palabra epitimao en el griego significa censura, prohíbe, reprende duramente. Y hay hermanos que son jarritos de tlaquepaque, les dices algo y ya me voy de esta iglesia y mejor me voy donde no me hagan sufrir. Pues ya sabes, ¿dónde no te hacen sufrir? En pare de sufrir. Ahí te van a decir, mira, con unos dineritos y una florecita, se van a solucionar tus problemas. Pero el pastor dice aquí, reprende, exhorta, con toda paciencia. A veces pierde uno la paciencia, pero Señor, dame paciencia, porque ya cuando tienes 5 o 10 años y no entienden, digo, si está recién convertido, pues hermano, está creciendo, está en su lechita, a ver, pero si ya tiene 5 años, 10 años y no entiende, por eso dice, reprende con toda paciencia, pero ¿qué dice inmediatamente? Y doctrina, o sea, con un claro fundamento bíblico de lo que estás llamando la atención. Bueno, es más, Pablo al mismo Timoteo en el capítulo anterior, pero en el 1 Timoteo 5:20, fíjense lo que le dijo al mismo Timoteo. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, háblales con cuidadito, políticamente, no se vayan a molestar, les dice Pablo, diles que andan medio mal, que como que se están apartando, así dice, repréndelos, pero fíjense lo que dice aquí, delante de todos. A mí me ha tocado hacerlo en alguna reunión de servidores y unas personas decidieron irse. Ay, no, ¿quién es usted y por qué? Bueno, se les reprendió por una circunstancia que habían estado viviendo y ni siquiera delante de toda la iglesia. Primero lo hicimos delante de los servidores y se fueron. No están en pares de sufrir, no los vayan a buscar allá. Pero algo por el estilo, tristemente. Entonces, vean lo que dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, la palabra de Dios nos manda y nos llama a los pastores a decirles claramente, esto no agrada a Dios, esto hermano es pecado, esto está mal, hermano necesita arrepentirse. Un llamado claro a la iglesia a vivir en contra de la corriente de este mundo. La iglesia ahí va como el mundo, la misma música del mundo, se visten como el mundo, andan como el mundo, hacen las mismas cosas del mundo, son del mundo. Porque el verdadero cristiano, Cristo dijo en Juan 16, no son del mundo, Juan 17, no son del mundo, ya no somos del mundo. Para estar haciendo lo que el mundo hace. Entonces, si viene una persona, ¿verdad? Imagínense que viene conmigo un joven y me dice, oiga, pastor, fíjese que tengo mi novia y pues nos vamos a casar, pastor, y nos amamos tanto, pastor, pero estamos teniendo relaciones. ¿Qué le dice un pastor con sana doctrina? Mira, mi amiguito, ven. La palabra de Dios dice que si tú vives en pecado y le llevas, no sé, a 1 Corintios 6, del 9 al 10, mira, los fornicarios no van a entrar en el reino de Dios. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Si vives en pecado, en una práctica de pecado, o sea, ¿qué le vas a decir? Ay, no hay problema, pues lo bueno es que se aman, lo bueno es que ya se van a casar. No, están en pecado. Están en fornicación, pero a veces los pastores son tibios, son ciegos y con tal de no perder a la oveja o de que no se enoje, porque mientras diezmen el pastor va a estar feliz, mientras diezmen no me importa su vida, mientras sean puntuales y pacten y siembren y parece esto una obra campesina donde todos siembran, el pastor está feliz y no les llama la atención para que no se vaya, pero la palabra de Dios dice que debemos reprender, exhortar. Hablando de la música cristiana, esta enseñanza, pues tiene entre otros objetivos exhortarles a que no escuchen la música que no agrada a Dios. Yo voy a hablar esta mañana del rock cristiano, voy a comenzar a hacerlo, lo vamos a hacer 2 o 3 domingos, y 2 domingos más quizás. Voy a tratar de dar algunos antecedentes históricos y más de la palabra de Dios. Pero la idea es que si tú con claridad, mi hermano, te das cuenta de que el rock tiene un origen satánico,
te das cuenta que esa música viene de Satanás. No se puede mezclar con letra cristiana y decir que alaba a Dios, que realmente tengas la convicción firme de dejarla y no permitir que tus hijos la escuchen. ¿Cuánta música hoy se ha metido a la iglesia que es música del mundo? Que el cristiano debiera rechazar. Ya ni siquiera estoy hablando de la música secular. Eso creo que ya lo tenemos claro, que el cristiano rechaza la música del mundo. Estoy hablando de la música que se dice cristiana y que se ha introducido a la iglesia y que la estás cantando solo porque tiene una letra cristiana. El cristiano debe tener la firme convicción. ¿Esto agrada a Dios? ¿Sí o no? Y si no agrada a Dios, no lo escuchas. Punto. Y si no agrada a Dios, no dices, bueno, pero... Porque, ahorita lo voy a explicar, pero déjenme hablarles un poquito esta mañana del antecedente de dónde viene el rock. Esto ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar datos tanto de músicos no cristianos como cristianos que coinciden en el origen del rock. Lo que no coinciden es en el sentido de que el cristiano sabe que el origen es Satanás y los otros dicen pues que son ritmos que el ser humano ha inventado y que no tiene nada de malo, pero finalmente coinciden en su origen. Déjenme hablarles del origen del rock, y cuando hablamos del rock no solo hablamos del rock pesado, del heavy metal, la balada pop, el pop rock y todos esos ritmos que finalmente vienen derivados del rock. Y que teniendo discernimiento, pues realmente tengamos la firme convicción de dejar todo aquello que no agrada a Dios. Y no nos encontremos en el caso de Isaías 5:20, llamando a lo bueno malo, y que, ay, pues está buena, esta canción está muy bien, y a lo malo bueno, como dice ahí Isaías 5:20. No es casualidad la música, mis hermanos, la música, el rock que haya llegado y que se haya infiltrado en la iglesia, porque dice Mateo 24:12, hablando de los últimos tiempos, que la maldad se iba a ¿qué? Multiplicar. Y el rock ha sido un instrumento de Satanás y todo ese tipo de música para infiltrar y para causar efectos sobre los que la escuchan, como lo voy a compartir en unos momentos. Déjenme explicarles de dónde viene el rock primero antes de compartir un poco más de esto. El rock, hasta antes de los 50, más o menos es lo que coinciden los expertos. Yo no estaba en esas fechas, de verdad. Sé que algunos dirán, sí, ahí estaba, pastor. No estaba, pero hasta antes de los 50 no existía el rock. Había muchos otros ritmos, pero coinciden los expertos, insisto, tanto seculares como cristianos, que es pasados los 50 y sobre todo los 60, ya con grupos icónicos como los Beatles, como los Rolling Stones, como este cantante que murió por un pasón de drogas, ¿cómo se llama? Bueno, Mercury, Elvis Presley, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando ya se hizo un boom y se masificó el rock y se extendió no solo en Estados Unidos, sino a todo el mundo. Pero los ritmos del rock tienen su origen en el ocultismo. El rock tiene su origen, esto, insisto, pueden consultar en internet expertos de música, tanto cristianos como no cristianos, de que esa música fue una mezcla de un folclore norteamericano con música que hoy se conoce como blues, pero que realmente era música de la selva africana negra, donde vudús y brujos usaban esa música para llevar a la gente a un cierto estado de trance, de control mental, donde según ellos les iban a ayudar, pues para que sus dioses con minúscula, les ayudaran, les hicieran un bien, les hicieran un trabajito, como los que conocemos aquí que hacen los brujos, pero utilizaban mucho esa música. Y que en realidad no les solucionaban el problema, en realidad lo que estaban haciendo era introduciéndolos en el mundo del ocultismo. Ese ritmo cuando llega a Estados Unidos, un ritmo contagioso, un ritmo que se mezcló, insisto, con música folclore de Estados Unidos, comenzó a ser tan popular, insisto, ya fue mucho más cuando llegaron estos que mencionaron ahorita, cantantes, pero comenzaron a ver que atraía
a las multitudes. Y comenzaron los músicos de esa época a ponerle primero, si ustedes ven, la primera música rock, su letra, la primeritita, era aparentemente inofensiva. O sea, no había una letra que te incitara a hacer lo malo. Por ejemplo, digo, ya era un poquito más para acá, pero por ejemplo, ¿alguno ha escuchado esa canción de los Beatles que se llama All You Need Is Love? ¿Qué traducido es? Todo lo que necesitas es amor. Entonces mucha gente decía, ay, mira, es de amor, ay, qué bonito el amor. Y yo estaba viendo ahí la letra y repite, todo lo que necesitas es amor, y amor, amor, amor. Y hasta cristianos decían, mira, pues habla de amor, y Dios es amor, ay, qué bonita música. Y luego sacó otra que se llama Imagine, y que hablaba, imagínate un mundo de paz, sin guerras, amor y paz. Y entonces la gente decía, oye, qué bonito y qué hermoso. Y fíjense qué penetrante fue el rock, que fue llegando, primero llegó a Estados Unidos, luego se fue extendiendo. No había las comunicaciones como hoy, el internet, que hoy puede estar cantando uno y en vivo lo ven en todo el mundo con un clic, pero se fue masificando el rock de tal manera que veías a mexicanos cantando rock en inglés y ni le entendían. Y tú le decías, oye, ¿sabes lo que estás cantando? Y ahí estaba, ¿y qué estás cantando? Pues no sé, pero suena padre. Y lo cantaban, y los que no sabemos inglés, los que saben inglés a lo mejor tenían esa parte, pero penetró, no sabían ni lo que cantaban, pero decían, la música está suave. La música, y ahí estaban rockeando. Cuando vimos hace 8 días el Salmo 47:7, que necesitamos cantar ¿con qué? Con inteligencia. Entonces, el rock fue masificándose, pero fíjense, hay datos históricos, como en Estados Unidos, primero fue en Estados Unidos fue la punta de lanza que usó Satanás para que el rock se hiciera. Ustedes saben que lo que hace Estados Unidos luego lo quiere copiar todo el mundo. Sabemos que hoy está en decadencia, es un país que se ha ido hacia la inmoralidad, hacia el dinero, se ha apartado de Dios. Hoy se han levantado hombres de Dios hablando claramente cómo esa nación que se fundó aparentemente en la Biblia y en valores cristianos, hoy de eso ya no le queda casi nada. Pero bueno, el rock, fíjense lo que provocó principalmente y primeramente en la juventud de los Estados Unidos. Fue con la llegada del rock que comenzó los hippies, la rebeldía, la liberación femenina. Todos esos movimientos generaron cambios en la moral de gran parte de la juventud de Estados Unidos. Estaban escuchando, todo lo que necesitas es amor, pero el efecto de la música era totalmente contrario. Rebeldía, liberación femenina, homosexualidad, lesbianismo, drogas, sexo, drogas y rock and roll. Estaban cantando, imagina un mundo sin guerra y no sé qué, pero la música, es que mis hermanos, acuérdense una verdad, la música siempre tiene un efecto, para bien o para mal. En ese sentido la música no es neutral, no hay música que digas, pues esta no es buena ni mala, o viene de Dios o viene de Satanás. La música no es un mueble, esta silla es neutral, no es buena ni mala. Yo no puedo decir, ay, es mala porque la hizo un inconverso. No, es un objeto inanimado. La música no. La música siempre, y ahorita lo voy a explicar, siempre tiene un efecto. La música es espiritual, para bien o para mal. Y lo que provocó la música rock, primero en Estados Unidos y después se extendieron estos ritmos, fue rebeldía. Incluso dentro de la iglesia cristiana, pues comenzaron a aceptar esa música, le pusieron letra. Ustedes díganme, hoy día hay como nunca cantantes y grupos cristianos. Como nunca. Hoy haces un clic y hay cantantes y de rancheras y de rap, y que si eres del norte, pues hay norteñas, y que si eres de allá de la zona de Chicago donde están los negros, pues ahí te tienen rap y reggaetón, y te ponen la música que sea supuestamente con letra cristiana. ¿Qué ha provocado en la gran parte de la juventud cristiana esa música? ¿Acaso vemos jóvenes más entregados a Dios? Jóvenes que quieren predicar la palabra, que quieren vivir en santidad. Todo lo contrario. Estadísticas en Estados Unidos hablan como claramente gran parte de la juventud en iglesias cristianas ya no cree
en llegar virgen al matrimonio, por ejemplo. Muchos jóvenes, al llegar a la prepa, a la universidad, influenciados por tanta maldad, entre ellos la música, ya no quieren saber de Jesucristo. Y eran jóvenes, y hay cantidad, bueno, dicen que Elvis Presley empezó en una alabanza en una iglesia cristiana. No sé, no tengo yo el dato con precisión, pero era ese tipo de música, no la música que alaba a Dios, que trajo un cambio en la moral de la juventud de ese tiempo. Y ya ni decir hoy que no solo hay unos cuantos exponentes, hoy hay cientos y miles de exponentes de música rock, cristiana, no cristiana, que abunda, que con un clic puedes ver un concierto, puedes estar conectado, puede haber un concierto en Alemania, le das un clic y lo transmiten a nivel mundial. Hoy la influencia es mucho mayor, pero el rock trajo un cambio en la moral de la juventud de los Estados Unidos. Divorcios, liberación femenina, la mujer, la forma de vestir cambió, y minifaldas, y así tipo Elvis Presley, los hombres con pelo en pecho, y si no tenían pues se lo pegaban, y ahí andaban, ¿no? Pero vean todo lo que provoca, y todo comenzó con la música, que insisto, primeramente empezó con cierta letra aparentemente inofensiva. Ahora imagínense ya cuando hablamos de Led Zeppelin, que ya la letra incitaba directamente al mal, algunos hasta meros ritos satánicos, la letra que abiertamente decían, sí, adoramos a Satanás. Si ya el rock con letra aparentemente inofensiva provocaba esto, imagínense lo que provocaron esos grupos, Rolling Stone y los Kiss y los no sé qué. Ayer me mandaron una imagen, no pude traerla, de un grupo que se llama Redimidos, cristiano, rock cristiano. Tú ves la foto y luego ves la de los Beatles y dices, ¿quién es quién? No, la de los Kiss, ¿quién es quién? Igual, hasta eso imitan la forma de vestir. Vean el efecto, pues, que trae la música. Este es el origen. Yo voy a hablar un poquito más en 8 días, pero el mensaje de la música, mis hermanos, siempre tiene un efecto espiritual en sus oyentes. Siempre tiene una influencia, para bien o para mal. No es neutral, insisto. La televisión pudiera ser neutral, apagada, ¿no? Pero ya la prendes, pues depende de lo que veas, ¿no? Pero, insisto, nada más veamos la juventud cristiana de nuestro tiempo. Igual, teniendo relaciones antes del matrimonio, rebeldes, desobedientes a los padres, implacables, y estoy citando Timoteo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Y cuánta cosa que tiene mucho que ver con la música que se está escuchando. Déjenme establecerles una verdad por hoy, y voy a abundar un poco más del rock en 8 días. Pero la música en la Biblia, básicamente, está relacionada o con la alabanza a Dios o con la exaltación a Satanás. No hay términos neutrales. Siempre van a incitar o a la carne, que finalmente la carne, Pablo decía que él había crucificado su carne juntamente con Cristo. O incitan a la carne, que finalmente te llevan a todo lo que es de Satanás, o te llevan a exaltar a Dios. La primera pregunta que podríamos hacer: ¿cuál es el origen de la alabanza o de la música que alaba a Dios? ¿Por quién estará inspirada? ¿Cuál será el origen de la alabanza o la música que alaba a Dios? ¿Por quién estará inspirada? Por el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, que vimos hace 8 días. Efesios 5:18. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ¿se acuerdan que vimos hace 8 días? ¿Qué produce una vida controlada, gobernada por el Espíritu Santo? Versículo 19. Una vida de alabanza, fíjense, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espiritual. No dice rockeando, no dice con la música del mundo. Vean lo que produce la llenura del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo te gobierna, produce que tu forma de alabar, de cantar, tiene que ver con salmos,
con himnos y cánticos espirituales. ¿Le da un espacio este versículo a la música del mundo? En lo absoluto. Eso produce una vida llena del Espíritu Santo. Dice, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor en nuestros corazones. Primero la música, primero el Espíritu Santo y luego viene la música. Esa es la música que alaba a Dios. Te inspira el Espíritu Santo, la reconoces por el Espíritu Santo, sabes cuando una música alaba al Señor. Ahora, el segundo tipo de música es la que su origen es Satanás. No hay otra. Aquí no hay medias tintas. O es de Dios o no es de Dios. No hay medias tintas. Y esa música que viene de Satanás, mis hermanos, ya no va a estar en el cielo. El Señor va a acabar con ella. Fíjense lo que dice Apocalipsis 18:21. Aquí está hablando de la caída de la gran Babilonia. Tiempos que están por venir. Pero está hablando de todo esto que son los últimos tiempos. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Pero vean el versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. No me voy a meter a analizar este pasaje en cuanto al suceso de la caída de la gran Babilonia, pero todos sabemos que estos tiempos están por venir. Pero vean que va a caer la Babilonia con su música. Por eso dice el versículo 22, y voz de arpistas, esta no es alabanza a Dios. Esta no es cantos para Dios, no es alabanza que nace o se origina en Dios. Dice, y voz de arpistas, de música con flautistas y de trompetas, no se oirá más en ti. No es casualidad que el capítulo 19, este es el capítulo 18, que el capítulo 19 habla de las alabanzas que sí habrá en el cielo, pero estas se van a acabar. Cuando el Señor venga y establezca su reino, esto no es posible, mis hermanos, que haya cristianos y que sea agradable la música del mundo y ahí estés cantando, aunque mal paguen ellas. ¿De quién es esa? Entrégate. ¿De quién es esa? De Luis Miguel. El venado. Vean la música, el venado. ¿De qué habla esa canción? De adulterio. De adulterio. No, bueno, no lo he escuchado. Pero es muy triste ver hoy jóvenes que no tienen discernimiento, que no se les ha predicado la palabra, comenzando por sus papás, y que ahí están escuchando con sus audífonos, por ejemplo, a Justin Bieber. Y el otro día me dijo un joven, es que Justin Bieber es cristiano. Ay, le digo, ¿dónde dice eso? ¿No? Lea el artículo del TV y Notas. Buen recurso, ¿no? O hay muchos jóvenes cristianos, de verdad es muy triste porque el asunto es que sus papás los dejan, sus papás se los compran o de plano se la piratean. Fíjense todo lo que se suma. Música que no agrada a Dios, música del mundo, pirateada, o sea, piratear es ¿qué? Robar. Robar la propiedad intelectual de alguien, pirateas, ¿no? Como el que ve películas piratas o software pirata, y ahí están escuchándola. Y entonces me decía este joven que sus papás le permitían escuchar un grupo juvenil, no sé si todavía exista, porque ya tiene tiempo que me lo contó, que se llama One Direction. ¿Existe todavía? ¿Sí? ¿Cuál fue su último disco? Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay de a los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Pastor, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Cuál es el origen de esa música? ¿Será para alabar a Dios? No. ¿Cuál es el segundo origen? Satanás. Independientemente, mis hermanos, que hay otro problema grave. ¿Han visto a jóvenes cristianos con sus audífonos que se la pasan pegados a sus audífonos y los papás están bien contentos porque dicen, es que está escuchando música ¿qué? Cristiana? Además de todo lo que vamos a ver en la próxima semana y la otra, y de que de cristiana la gran mayoría no tiene,
los volúmenes a los que los escuchan. Dicen los expertos, yo no conozco mucho, pero lo leí, lo investigué, que más o menos, digamos, cuando platicamos entre 40 y 50 decibeles. Bueno, algunos tienen una voz como de 80, ¿no? Que dices, este hermano habla fuerte, ¿no? Luego cuando hacemos la grabación de las alabanzas, hay quien se va como a 80 decibeles. Pero digamos que entre 60 y 80 decibeles es lo permitido, para que no cause daño físico en el oído, independientemente del daño espiritual con esa música. Pero aparte de eso, se amuela en el oído, porque hay música, dicen los expertos que por ahí una turbina de avión, han oído los aviones cuando despegan, produce entre 140, 150, 160 decibeles. Y hay música con los audífonos que llega a esos niveles o más. Y que exponerte largo tiempo va a provocar daños irreversibles en el oído interior. Aparte de todo lo grave. Hay iglesias cristianas que han llegado personas con sus, ¿cómo le llaman? Decibelómetros o no sé cómo se llame, pero a medir, y están entre 100 y 120 su música de alabanza a Dios. Hasta en eso tenemos que ser sabios, comprobar lo que agrada a Dios. ¿Le agradará a Dios que con la música que le alabamos nos dañemos los oídos? Fíjense, y la palabra de Dios es muy clara. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto y fuera hacia la tierra de Canaán, le dio una instrucción muy clara. Fíjense Levítico 18:1. Fíjense lo que dice el Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Escuchen, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. No hagas como ellos hacían. ¿Incluiría la música que escuchaban en Egipto? Por supuesto que sí. No hagas lo que ellos hacían. La instrucción es muy clara. Está saliendo. Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo. No hagas lo que el mundo hace. Pero escuchen, después los mandó a Canaán, donde había también tierras paganas. Dice: ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis, ¿qué dice? En sus estatutos. Esta palabra en el hebreo, estatuto, significa costumbres, hábitos, prácticas. No hagas como hacen ahí, porque el cristiano ya no es del mundo, mis hermanos. Ya no somos de este mundo, dice la palabra de Dios con toda claridad, Juan 17:14. No son del mundo, no tenemos que hacer lo que el mundo. Hoy iglesias están diciendo, ¿qué hacemos para atraer gente? Pues ponles música que atraiga a la gente que es del mundo. Pero Dios te dice, no hagas lo que ellos hacen. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Y habrá quien se arrepienta, crea en Jesucristo, nazca de nuevo, pero la gran mayoría va a rechazar el mensaje. Yo no me voy a hacer al mundo para atraer a la gente, mis hermanos. Necesitamos predicar la palabra, vivir la palabra. Y el que cree no será condenado, mas el que no cree será condenado, dice la palabra de Dios. No dice el que venga atraído por la música ya la hizo. No es cierto. No puedo usar lo que Dios me prohíbe usar para tratar de atraer gente supuestamente para Dios. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, la palabra de Dios nos dice, no hagas lo que el mundo, ya no somos del mundo para hacer las cosas que el mundo. Por eso 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y habla de los deseos de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que no provienen del Padre, dice la palabra de Dios. Y esa música no proviene del Padre, mis hermanos. No améis. La música, entonces, en primer lugar, tiene su origen en Dios. Y en segundo lugar, tiene su origen en Satanás. Yo voy a hablar en 8 días o en 15 días, si Dios permite, pero después de Dios, porque Dios creó la música para alabarle a Él. Después de Dios, el que más sabe de música, ¿quién es? Satanás. No es casualidad que use la música, que es un instrumento que ha utilizado mucho para... La música está muy relacionada con los tiempos de apostasía. Si no hay sana doctrina, difícilmente va a haber música que doctrinalmente esté fundamentada para alabar a Dios. Entonces,
vamos a ver en 8 o en 15 días cómo Satanás, pues es el artífice de la música, es experto en utilizar la música. No es casualidad la llegada del rock y de todos sus derivados a este mundo, y no es casualidad que el rock y este tipo de música se haya metido a la iglesia, porque si bien Satanás a un cristiano ya no puede hacer nada para que se condene, sí puede hacerlo tropezar, caer, hacerlo un cristiano inútil que nos sirva para la obra de Dios de llevar y compartir el evangelio. La música, finalmente, voy a terminar por hoy, básicamente tiene 3 propósitos en la Biblia. Uno es exaltar y alabar a Dios. El otro es a Satanás. Y un tercer propósito que finalmente está ligado al segundo es para producir placer en nuestra carne. Y el único propósito aceptado por Dios, ¿cuál será? ¿Producir placer en la carne, exaltar a Satanás o alabar a Dios? Por supuesto que alabar a Dios. Déjenme citarles rápidamente unos pasajes para que vean estas verdades. En Isaías 23:16, hay uno cuando empieza a estudiar esos pasajes y las costumbres y lo que pasaba, se encuentra con estos versículos bien interesantes. Fíjense lo que dice. Toma el arpa y rodea la ciudad, o, ¿qué dice? Ramera olvidada. ¿Qué es una ramera? Una prostituta. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. En esos tiempos, las prostitutas usaban música para atraer a sus clientes. Ponían buena música, cantaban inclusive, y era música que apelaba a la carne, y ahí iban los varones, obviamente sin una convicción firme en Dios, y caían redonditos. Pero ¿cuál era la punta de lanza de esa mujer que los iba a llevar al pecado? La música. ¿Será casualidad la música que ponen en los bares? Y ahora, aunque mal paguen ella y la otra, pónmela de Chente y otro tequila y otro tequila. La música tiene propósitos para bien o para mal. ¿Será casualidad la música en los anuncios comerciales? Que ahí estás escuchando el radio y de repente llegas a casa cantando, pues no sé, algún jingle o cómo le llaman de los anuncios comerciales, y ahí estás cantando, y oye, ¿por qué no te vas por una coca? Y ahí, la música. ¿Saben que hay una ciencia mercadológica que le llaman neuromercadología? O sea que a través de la música, y todo está diseñado para apelar a tu carne, para que caigas y pues te compres tu coca. O compres, la música es impresionante. No sé si me quieres ayudar, Iris. Y escuchen esto. Esta música se escuchó por primera vez en 1979. ¿Cuántos no estaban en ese tiempo? Yo sí, yo sí. ¿Tú no estabas en el 79? ¿Cuántos, a ver, cuántos son del 79 en adelante? ¿Cuántos son del 79 en adelante? O sea, bueno, pues varios jóvenes. Ahora, ¿cuántos somos del 79 para atrás? Bueno, no, nos tocó. Pero a ver si la ubican esta, a ver. ¿Y a qué les llama? Va otra vez. Ahorita se las voy a poner aquí, pero escuchen la pura música. A ver, se las voy a poner acá, ahora con letra. Yo sé que la van a recordar. Espérenme tantito que... ¿Ya la recuerdan? ¿Cuántos la recuerdan? Oigan esta parte. ¿Cuántos pudieron comer solo una papita? Yo la escucho, a mí me lleva a esas épocas. O sea,
esta música creo que aún en ciertos comerciales la siguen poniendo de fondo, porque los mercadólogos saben el efecto que tiene esta música, que tiene la música. Y así como puede apelar a tu carne, también puede apelar para que alabes a Dios, para a tu espíritu. En la mayoría de los anuncios comerciales de televisión y de radio hay música de fondo. ¿Se han dado cuenta? Bueno, ahora hasta los partidos políticos. Hasta agarran letra y ahí andas, hay una muy pegajosa que ponen los de Movimiento Ciudadano. Y ahí está, y el otro día alguien lo oí, alguien cantando, es pegajosísima. Y habrá gente que, movido por la música, caiga y vote y haga porque saben del efecto de la música. Yo sé que en muchos de nosotros, con la palabra de Dios, la madurez, pues ya ni la escuchamos, ni nos dejamos guiar y oramos, pero tiene un efecto poderoso. Nabucodonosor, cuando fue pues manipulado ahí por los gobernantes que él tenía para sacar una ley de que adoraran una estatua, fíjense lo que dice Daniel 3:5, porque detrás de la idolatría pues está Satanás, y la música o es para Dios o es para dar gloria a Satanás. Fíjense, Daniel 3:5. ¿Qué pusieron? O sea, él podía decir, ¿saben qué? Pues ya todos van a adorar a la estatua. Pero vean lo que dice, que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y fíjense lo que dice, versículo 7. Por lo cual, ya el efecto de la música, al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, aquí ya viene la acción, ¿qué dice? Se postraron, o sea, hubo idolatría, se postraron y adoraron, dice la palabra de Dios, a la estatua de oro del rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué usaron? Música. ¿Será casualidad? ¿Se le ocurriría a Nabucodonosor? Pues música. ¿Quién está detrás de esto, mis hermanos? Bueno, cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Moisés se va al monte porque Dios va a hablar con él, les va a dar las tablas de la ley? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Un becerro de oro. Bueno, la historia la saben, pero escuchen lo que pasó, Éxodo 32:17. Satanás es experto en música, mis hermanos, no es casualidad. Viene Moisés, se encuentra a Josué, Josué era como el discípulo de Moisés, y dice cuando, ponme por ahí por favor, Dani, Éxodo 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, oyeron un ruido allá, ¿y qué dijo Josué? Alarido de pelea hay en el campamento. Oyeron ruidos y dijeron, ahí es como un alarido de pelea. ¿Han escuchado de repente música que dices, ¿qué estás oyendo? Y se oyen puros gritos y que dices, ¿eso es música? Les voy a poner un ejemplo de esto rápidamente. ¿Saben que es supuestamente un grupo cristiano que se llama Redimidos? Pero lo oyes, porque luego oyes a los jóvenes con su música, ¿y qué estás escuchando? ¿Alabanzas? Pero ¿a poco no parece un alarido de pelea? Traigo ahí una del mundo, ya no se las voy a poner, de verdad, porque nos van a cortar en YouTube con los derechos de autor. Pero, no, de veras que sí lo hacen, ¿eh? Si capta ahí el sistema que trae, esta no creo que la tengan ahí, así es que la ponemos. Pero saben, Josué dice, esto es alarido de pelea. Moisés tenía mayor discernimiento y vean lo que dijo.
Éxodo 32, 18. Estaban adorando una estatua, y fíjense lo que dice Moisés. Y él respondió, Moisés, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. ¿Voz de qué? De cantar, oigo yo. Estaban cantando. A lo mejor muy parecido a estos amigos. Y vean el nombre, redimidos. En 8 días voy a abundar un poco más. El tiempo ya nos ganó y quiero no dejar ideas a medias, pero quiero que quede claro y lo vamos a abundar en 8 días. O la música tiene su origen en Dios, o la música tiene su origen en Satanás. No es neutral. O la música te incita a la carne, incita al placer, o te lleva a alabar a Dios. No hay otra. En la Biblia la palabra cantar, una de las tantas palabras, pero la que más se usa, una de las palabras que se usa, cantar, se utiliza 116 veces en la Biblia, de las cuales, ¿cuántas creen que se utiliza para referirse a la alabanza a Dios? 98. De 116 veces, 98 se refiere a la alabanza a Dios, porque la música fue creada para alabar a Dios. De hecho, en la eternidad lo vamos a hacer. El propósito de la música no es incitar tu carne, no es incitar. Esta carne, mis hermanos, debemos crucificarla con sus pasiones y deseos. La música fue hecha para exaltar a Dios. Y vamos a hablar un poquito más en 8 días los efectos del rock y de todo ese tipo de música, independientemente de que tenga o no letra cristiana. El asunto es que no nos encontremos en el supuesto de Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y obviamente esto no se refiere exclusivamente al asunto de la música. ¿Cuántas cosas decimos? Esto no está tan mal, esto no está tan bien, yo pienso que no está mal. Cuidado, necesitamos comprobar lo que es agradable a Dios. Vamos a dejarle por hoy y continuamos en 8 días. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y meditemos en lo que hemos aprendido de la palabra esta mañana. Dice la palabra de Dios que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si tú eres su hijo, si tú has nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. El cristiano quiere hacer lo que agrada a Dios. Cada vez que aprendes algo que agrada a Dios, el cristiano quiere hacerlo, porque Él lo produce. Cada vez que aprendes algo que no agrada a Dios, el cristiano no quiere hacerlo, lo rechazas. Es parte de la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Es parte de lo que Él produce en nosotros. ¿Qué hay esta mañana en tu vida que no agrada a Dios? ¿Qué hay en tu vida esta mañana que no agrada a Dios? No solo la música, pero quizás estás participando de algo que no agrada a Dios. Dejemos de ser tibios, mis hermanos. Vivamos vidas radicales en cuanto al pecado, vidas radicales en cuanto a rechazar lo que no agrada a Dios, sea lo que sea. Yo creo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Quizás tienes una práctica, un hábito, una costumbre, que la aprendiste del mundo, que la traes del mundo. El Señor se lo dijo al pueblo de Israel, a Moisés: no hagan lo que ellos hacen. Ya no somos de este mundo. Vamos en contra de la corriente de este mundo. No podemos seguir haciendo lo que este mundo hace. Así es que yo oro, si el Espíritu Santo ya te está redarguyendo de algo que haces, ves, escuchas, participas, que no agrada a Dios, no lo hagas. Y si hoy, con lo que hemos empezado a ver, el Espíritu Santo ya te ha redarguido de esa música que tienes, y estás entendiendo que no agrada a Dios, que su origen no es exaltarlo, no es alabarlo, que tú tengas la convicción firme para agradar a Dios, de rechazarla, de desecharla de tu vida. Porque todo lo que hacemos
sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo, dice la palabra, como para el Señor. Bendito Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, que nos advierte con toda claridad del peligro de llamarle algo malo bueno, de llamarle algo bueno malo. Que tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu nos den discernimiento para saber qué es de ti, qué te agrada a ti, y encuentres en nosotros cristianos firmes, de testimonio, que quieren encontrarse contigo como una iglesia limpia y sin mancha, irreprensibles, y podamos rechazar con toda firmeza lo que no te agrada. Que nos halles sirviéndote, predicando tu palabra, caminando en santidad, en integridad, en toda nuestra manera de vivir. Porque tu palabra nos hace ese llamado, que seamos santos, apartados para ti en toda nuestra manera de vivir. Y eso incluye la música, y eso incluye lo que vemos, y eso incluye lo que hacemos, y eso incluye en lo que participemos. Que el día de tu venida, como dice 1 Tesalonicenses 5, tú nos encuentres, nos halles irreprensibles para encontrarnos contigo allá en los cielos, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra y pedimos pues que este conocimiento de tu palabra nos dé discernimiento para hacer lo que te agrada a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.